un poco más acerca de la catequesis y también para, pues, crecer un poco en esa vida de fe y en la labor pastoral que sé que muchos de ustedes realizan. Vamos a comenzar este encuentro colocándonos precisamente en las manos de Dios. Vamos a entregarle lo que vamos a hacer a Él antes de saludarlos. Por eso pongámonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a entregar al Señor nuestro día, lo que va de la semana. Cada uno en sus diferentes trabajos, en su cotidianidad, en casa. Preséntele al Señor todo lo que ha hecho. La manera como llega a este encuentro, sus cansancios, sus preocupaciones, sus alegrías. Qué bonito decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Quiero aprender un poco más acerca de la catequesis. Quiero servir de mejor manera en lo que hago, en el apostolado que me confías, crecer en mi vida de fe. Y por eso quiero entregarte todo lo que tiene mi corazón, ponerlo en tus manos con confianza, sabiendo que me cuidas, que soy tuyo. Entrégale a Dios todo lo que tenga el corazón. Preocupaciones, cansancios, tareas, pendientes. Entreguémosle también este encuentro, que sea el Espíritu Santo guiándonos, animándonos. Que sea nuestro buen Dios acompañándonos, dirigiéndonos. A Él lo saludamos como buenos hijos, diciendo juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Terminemos este primer momento de oración haciendo juntos la oración que ven en sus pantallas. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, la sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Amén. Comencemos entonces este primer encuentro de este curso de actualización para catequistas. Para hacerlo, yo quisiera primero escuchar a algunos de ustedes. Sé que hay gente que le da pena hablar o que no sirve el audio, que el internet está malo, que la cámara no me sirve. Los invito a que escribamos ahí por el chat quiénes estamos aquí. Bueno, ahí está el nombre de cada uno, qué los motivó a venir a este encuentro, si están realizando o no alguna tarea como catequistas en sus parroquias, o si lo fueron o lo han sido, qué es lo que les mueve a llegar a este encuentro. Entonces, si lo quieres escribir, escríbelo ahí por el chat de la videollamada. Si se anima a hablar, pues genial. Nos pide la palabra ahí por el chat, yo voy a hablar y le damos con gusto la palabra. Pero sí quisiera escuchar un poquito quiénes estamos aquí, ¿sí? Quiénes somos los que nos reunimos en este curso como tal. Entonces, si alguno se anima, bienvenido. Por ahí está saludando Lucía Pinzón, Wilmar Palacios también, Ana Subidia, buenas noches para todos. ¿Alguien se va a animar a contarnos quién es y de dónde viene y bueno, qué lo mueve a estar aquí? Yo, padre, hola, buenas noches. Hola, Paula, qué gusto verte. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Una alegría tenerte aquí, pero cuéntanos un poquito, los demás no te conocen. ¿Qué te movió a venir a este primer encuentro? Cuéntanos un poco de ti. Pues, padre, bueno, primero que todo, buenas noches a todos. Mi nombre es Paula. Quiero compartirles que
Pues esta fue una invitación que me hicieron unos amigos también, no sabía del encuentro, pero coincidencialmente, pues yo le comentaba al padre que vengo trabajando con niños hace poco y pues varias personas me han dicho como, ay, venga, ¿y por qué no se forma como catequista para primera comunión? O de pronto pues algo así por el estilo que también sea pues con niños. Y la verdad, pues me llegó como caída del cielo esta invitación y pues recientemente le pedí a mi párroco que me aceptara como catequista, pero pues por todos los temas del COVID todavía no se ha iniciado acá en mi parroquia y pues bueno, aquí estoy. Pues Paula, qué alegría tenerte acá y qué alegría que estés sintiendo en el corazón esa llamada para catequizar a los niños. Necesitamos catequistas así como tú, inteligentes, con ideas, con ese carisma tan bonito. Y pues doy gracias a Dios que hayamos coincidido en ese interés en este espacio y que estés en esos caminos. Voy a estar orando mucho por ti. De verdad te felicito. Va a ser algo bien bonito lo que vas a realizar. Vas a ver que sí. Dios se va a mostrar grande en todo lo que haga con tu labor. Gracias, Padre. Gracias a ti. ¿Alguien más que nos cuente? Bueno, Yo, padre. María Elena, te escuchamos. Gracias, padre. Buenas noches para todos. Buenas noches, padre. Qué rico estar en esta reunión. Me parece muy interesante porque, pues, creo que la catequesis es para todos y de todos. Es muy importante. Y pues a mí me llaman, es mi vida, es lo que a mí me gusta de mi fe, poder vivirla, poder conocerla y darla a conocer. Pues muchas gracias, María Elena, y qué gusto verte en esto, en estos medios. Me alegra mucho que estés aquí metiéndote a la tecnología. Sé que poco a poco te vas volviendo ducha. Este es un terreno nuevo, pero qué bonito tenerte aquí, Mari. Bienvenida también. Gracias. Gracias a usted, padre. Bueno, por ahí Ligia Bustos. Ligia Bustos, sí, padre. Pues a mí me hicieron la invitación hace poco y entonces dije, claro, esto me interesa bastante porque yo sí ya he tenido la experiencia de catequizar y tengo un número de 27 niños que estaba catequizando para la confirmación el año pasado, pero entonces hubo un problema acá con el padre falleció y entonces se quedó así y ahorita vamos a retomar con el nuevo sacerdote después de Semana Santa. Entonces dije, no, yo aprovecho este curso porque uno tiene que cada vez aprender cosas nuevas y dar uno lo que sabe también. Pues Ligia, bienvenida. Tienes una labor ardua con los jóvenes. Ellos necesitan ser catequizados, evangelizados, y qué bonito que estés ahí ejerciendo tu labor pastoral con ellos. Te felicito por eso y bienvenida. Bueno, Ligia. Bueno, gracias, padre. Bueno, muy bien. Uno más, Nubia. Creo que Nubia está moviéndose su micrófono. Bueno, parece que no. Tengo por aquí a Amandita Flores. Sí, Amandita, Nubia, sí, te escucho. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Nubia Lara. En algún momento pues estuve ahí apoyando al padre en catequización con los chiquitos de primera comunión y pues actualmente nos preparamos con un grupo de 5 compañeros en el SPAC con Santi. Pues bienvenida, Nubia. Además tengo que contarles que ella también es docente, o sea que ejerce una labor también muy bonita de enseñanza, por lo que tiene una riqueza enorme desde su labor, también para aportar a la iglesia en este campo. Nubia, bienvenida y saludes a Andresito también. Por aquí Amandita Flores dice, buenas noches, padre. Yo fui catequista varios años, pero por cuestiones personales no he podido volver a realizar esta misión tan bonita. Y esta tarde vi el mensaje por el Face y me pareció interesante asistir al curso y la verdad me hacen falta estos espacios para aprender nuevas cosas, para enriquecer la catequesis, a la cual espero volver a retomar pronto. Muchas gracias por este espacio tan genial. Muchas gracias a ti, Amandita, y bienvenida. De eso se trata. Te estás preparando y yo confío que con el favor de Dios pronto vas a retomar esto.
Bueno, por tiempo nos quedan otros pendientes por ahí, lo iremos haciendo a lo largo de los encuentros, que nos presentemos, que conozcamos un poquito quiénes somos. Por ahora yo quisiera contarles un poco a partir de qué surge este curso. Este curso surge en la parroquia donde estoy ahora, en la parroquia María Auxiliadora. ¿Y por qué surge? Surge porque estamos trabajando en algunas catequesis virtuales por el momento, porque todo esto de la pandemia nos impide hacerlo de manera presencial. Para eso hay un grupo de catequistas que me están ayudando, algunos están por ahí, por aquí veo la carita de Lady, supongo que por ahí también está Davidcillo, por ahí vi a Mayra, hay varios de ellos. Y en ese ayudarnos es importante formarnos. Entonces, en los encuentros con ellos hablamos y dijimos, bueno, tenemos que empezar también nuestra formación. Nos reuníamos mucho a preparar los temas, el video que íbamos a hacer, etcétera, pero dijimos, bueno, necesitamos formación y hay que empezar ese camino. Y pensando en la formación de ellos, pues dijimos, oye, ¿por qué no abrir este espacio? De pronto haya más gente que tal vez le interesaría estar en estos encuentros. Como los vamos a hacer por mí, quizás hayan más personas que deseen aprender un poco más de ese ser catequista, de qué es la catequesis, conocer un poquito más de su iglesia. Y así es como llegamos a este espacio. Ese es el origen de estos encuentros que vamos a tener de aquí en adelante todos los jueves a las 7:30 de la noche. Vamos a entrar en materia, porque el tiempo es corto y no quiero cansarlos. Y en este encuentro número 1 vamos a hacer como una breve introducción. Vamos a tener un libro guía fundamental, digámoslo así. Y ese libro, nuestro guía fundamental, va a ser el reciente Directorio General para la Catequesis que acaba de publicar el Papa Francisco y que nos regala toda la Iglesia. Este va a ser nuestro texto guía. Durante estas sesiones en las que nos encontremos, lo vamos a masticar, vamos a digerirlo, vamos a ver qué nos dice este directorio. Y ahora más adelante, cuando les cuente un poco de los temas que vamos a tratar, se van a dar cuenta de qué trata esto. Un libro que sin lugar a dudas todos como catequistas tenemos que conocer y que guarda una riqueza enorme para nosotros que queremos acompañar a otros en su crecimiento en la fe. Entonces, empecemos un poquito con esta introducción y ya nos vamos a ir metiendo poco a poco en el Directorio General para la Catequesis. Lo primero que yo tengo que decirles hoy es que bueno, también habrá momentos en los que haremos algunos foros, podremos discutir, de pronto les deje algún trabajo si alguno lo quiere hacer, es voluntario, esto no es una cátedra obligatoria, pero la idea es también empezar a generar un poquito de reflexión, ¿sí? Empezar a pensar la evangelización también desde lo que cada uno hace, allí con los grupos de catequesis, en su parroquia, los que están vinculados, los que no, también pensarla, porque es que todos hemos tenido experiencia de ser catequizados. Todos los cristianos hemos recibido algún sacramento en su mayoría y tuvimos una preparación previa. Muchas veces ni siquiera recordamos qué pasó ahí, pero esas experiencias también son fuente para que ustedes y yo podamos hacer una mirada crítica sobre nuestro actuar como iglesia. Sin más preámbulos, ahora sí comencemos un poco. Y lo primero que yo tengo que decir en esta noche es que la catequesis ha sido una preocupación constante de la iglesia. A la iglesia le interesa la catequesis. Totalmente, porque es parte vital de su hacer. Han sido numerosos los documentos que ha sacado el magisterio en donde nos ilumina acerca del quehacer de la catequesis como tal. Particularmente ha marcado mucho un documento que se llama Catequesis Tradente. Y este documento es una exhortación apostólica. Yo quisiera que conociéramos un poquito de ese documento. Yo lo tengo en PDF, pero también si ustedes se meten a la página del Vaticano, pueden descargar, mirar los archivos de todos los documentos que ha publicado el magisterio, entre ellos este de Catequesis Tradente. Si alguno lo quiere, lo necesita, me escribe y con gusto por PDF se lo puedo enviar, por WhatsApp, etc. Pero ¿qué quiero contarte de este documento? Este documento toca directamente el tema de la catequesis como tal. ¿Y de qué manera lo hace? La catequesis tradente es una exhortación apostólica posinodal. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un sínodo, que es donde se reúnen todos los obispos convocados por el Papa con el fin de tratar un tema determinado que les propone.
para analizarlo, para discutirlo, un tema importante para la vida de la Iglesia. Esta exhortación apostólica, Catequesis Tradendae, fue publicada por el Papa San Juan Pablo II el 16 de octubre de 1979. Estamos hablando de que ya van para, ¿cuánto? A ver, 42 años de publicada, más o menos, este documento, y tiene una riqueza enorme como tal. Su tema fundamental de ese documento va a ser la catequesis en el periodo contemporáneo. Bueno, lo que era contemporáneo hace 42 años, el mundo actual. Y a pesar de todos los cambios que ha tenido el mundo, vertiginosos, es un documento que todavía conserva una gran actualidad. Este documento se dirige a los obispos, a todo el clero y a todos los fieles de la Iglesia. O sea, es un documento que concierne a todos. Y es fruto de ese sínodo que convocó el Papa, la Cuarta Asamblea General del Sínodo de los Obispos, convocada en Roma en octubre del año 1977. Es decir, 2 años antes de que saliera este documento, se reúnen todos los obispos convocados por el Papa. Aunque fue Juan Pablo II el que la publicó, no fue él el que convocó al sínodo. Quien convoca ese sínodo de los obispos para hablar de temas sobre la catequesis fue Pablo VI. Pablo VI los convoca, los reúne y les dice, miren, quiero que tratemos el tema de la catequesis en nuestro tiempo, haciendo especial énfasis en la catequesis para los niños y para los jóvenes. Pone sobre el tapete el tema para que haya una discusión y surjan luces para la pastoral de toda la Iglesia. Pablo VI muere y lo sucede Juan Pablo I. Recordemos, si no lo sabías, que Juan Pablo I tuvo uno de los pontificados más cortos en la historia de la Iglesia. Juan Pablo I solo estuvo como papa 33 días. Una vez muere Juan Pablo I, sube Juan Pablo II y a ese sí creo que lo referenciamos todos. Por eso este documento tiene como el trabajo de 3 papas. Está Pablo VI que convoca al sínodo, Juan Pablo I con ese pontificado corto y Juan Pablo II quien participó en ese sínodo y ahora como papa publica el documento del que te estoy hablando. Este documento que surge como resultado de ese sínodo del año 97, quiero citarte de pronto dos párrafos, 2 apartes de ese texto para que te puedas hacer una idea de qué trata ese documento. Mira lo que dice. La catequesis persigue el doble objetivo de hacer madurar la fe inicial y de educar al verdadero discípulo por medio de un conocimiento más profundo y sistemático de la persona y del mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te digo que este documento es muy válido aún en estos tiempos. Habrá que hacer algunas actualizaciones metodológicas, pero en cuanto a la esencia y la finalidad de la catequesis, estos aspectos todavía son muy vigentes. ¿Qué debe perseguir la catequesis? Debe acompañar esa fe inicial de aquel que ha decidido recibir a Cristo como su Salvador y ayudarle a que se fortalezca en la fe. Todavía esa es la tarea de nosotros como catequistas. Ser capaces de acompañar esa fe y hacerla sólida, para que quien ha sentido esa llamada a la fe sea un buen cristiano y viva de tal manera conforme al Evangelio. Pero sobre todo para que se encuentre con Cristo. Y nos hace énfasis este numeral 19 de la catequesis Tradendae en que debe ser un conocimiento profundo y sistemático. O sea que no es algo improvisado, sino que tiene una secuencia, hay unas etapas, hay un proceso en ese catequizar. Miremos otro de los numerales, el numeral 20 de ese documento. La catequesis busca desarrollar con la ayuda de Dios una fe aún inicial, promover en plenitud y alimentar diariamente la vida cristiana de los fieles de todas las edades. Se trata, en efecto, de hacer crecer a nivel de conocimiento y de vida el germen de la fe, sembrado por el Espíritu Santo con el primer anuncio y transmitido eficazmente a través del bautismo.
Nuevamente nos está insistiendo aquí el Papa Juan Pablo en que el objetivo de la catequesis es ayudar a madurar y a fortalecer esa fe. Pero dice algo muy interesante, a los fieles de todas las edades. Cuando insiste en esto el Papa nos está haciendo caer en cuenta en algo. Y es que muchas veces nosotros pensamos que la catequesis es solo la de los niños y la de los jóvenes. Son catequesis fundamentales porque hacen referencia a la preparación que damos a nuestros niños y jóvenes en esos sacramentos de iniciación. Pero también es catequesis la que damos a la familia, a los padres, a los padrinos, previo al bautismo, por ejemplo. También hace parte de la labor catequética la homilía que hace el sacerdote en las predicaciones de cada Eucaristía. Y además de eso, también la catequesis debe estar en otros momentos de la vida cristiana. Debe haber una catequesis, ¿por qué no?, para las personas mayores. Debería haber una catequesis también para los adultos. Una catequesis que se desenvuelva a lo largo de toda la vida cristiana, de quienes somos iglesia, acompañando y fortaleciendo en esa fe. Lo que significa que la catequesis no se reduce solo a la de primera comunión y confirmación, sino que el papel de la catequesis tiene que ser todavía más amplio. Esta catequesis que llevamos hoy, de la cual muchos de ustedes ya han aportado como ser catequistas, o están en el deseo, o quieren serlo en algún momento, o retomarlo, esta catequesis lleva en la iglesia muchísimo tiempo. Era usual en la iglesia de los primeros siglos que los apóstoles anunciaran, mira, Jesucristo muerto y resucitado, y la manera como debía ser aceptado como Salvador. Y ese primer anuncio, ese querigma que hacían, movía el corazón de quienes lo escuchaban para tomar el bautismo, para hacerse bautizar, con el deseo de renacer a una nueva vida, de ser salvos. Y la comunidad desde muy temprano notó que era importante acompañar a estos neófitos en la fe y fortalecerlos con las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas de la comunidad cristiana al interior de su seno. Por lo tanto, la catequesis ha acompañado toda la historia del cristianismo, todo el tiempo, para que te des cuenta de cómo es de vital la catequesis en la vida de la iglesia, que siempre ha estado con nosotros, y el papel que ella debe cumplir. Hay otro documento que quiero que conozcas en ese devenir. Estamos hablando un poco de cómo ha sido importante para la iglesia la catequesis. Acabamos de hablar de un documento que marca toda esa reflexión catequética, como es Catequesis Tradente, y ahora vamos a hablar de otro documento que también nos muestra la importancia que ha tenido la catequesis para el magisterio de la iglesia. Ese documento tú lo conoces muy bien, estoy seguro que todos lo conocemos, de alguna u otra manera, así sea por nombre. Se me saltó aquí la diapositiva, te iba a hablar de, pero no, antes de hablarte de este documento, que te iba a hablar del Catecismo de la Iglesia Católica, voy a hablarte de los directorios generales para la catequesis. Este directorio para la catequesis es el último que sacamos, pero no es el primero. A lo largo de la historia de la iglesia han existido 3 directorios generales de la catequesis. Este es el tercero. El primero de ellos fue el Directorio Catequístico General. ¿Qué era ese documento? ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque quiero que te des cuenta cómo ha sido importante la reflexión en torno a este tema para la iglesia, para el magisterio de la iglesia. Este Directorio Catequístico General, que fue el primero, fue publicado el 18 de marzo del año 1971. Lo publicó San Pablo VI y lo escribió, lo redactó la Congregación para el Clero. ¿De dónde surgió este directorio? Este directorio va a surgir de algo que se llama Concilio Vaticano II. Creo que también todos estamos familiarizados con ese nombre. Concilio Vaticano II. Los documentos del Concilio Vaticano II contiene decretos, constituciones, 1000 cosas para la vida de la iglesia. El concilio fue más o menos en el año 60 y... uy, se me escapa.
62, 64, más o menos allí. Luego prometo con precisión traerle la fecha exacta. Pero fue hacia esos años cuando la iglesia, ¿sí?, en cabeza de Juan 23, convoca un nuevo concilio. Al convocar un nuevo concilio, lo que se quiere es que la iglesia, ante un mundo que está cambiando, se ponga al día. Un ayornamiento, le dirían en italiano, una puesta al día de la iglesia frente a un mundo que cambió. Y es que el mundo va a pasos agigantados y a veces la iglesia como que se queda. En ese momento, el boom no era el de las nuevas tecnologías que conocimos ahora, pero sí estaban en furor y estaban llegando los medios de comunicación, los tradicionales, la televisión, etcétera, esos abuelitos de lo que conocemos hoy. Y eso implicaba unos cambios enormes en la sociedad, en la vida, etcétera. Eso hace que hayan cambios también a nivel social y que el mundo sea distinto. Lo que se pretendió en el Concilio Vaticano II fue que la iglesia se pusiera al día. Bueno, aquí el mundo cambió y nosotros, ¿cómo estamos frente al mundo? Ante la tarea que tenemos de evangelizar, ¿qué es lo que nos está reclamando este mundo? Si no conoces el Concilio Vaticano o si lo tienes en casa y tienes la oportunidad de leerlo, vale la pena. Realmente es un documento maravilloso que nos ilumina en muchas de las cosas que debemos hacer como iglesia. Y en el concilio, hacia el 62, más o menos 64, y producto de ese concilio, como un eco, como ese deseo de sistematizar las enseñanzas del Concilio Vaticano II, surge este Directorio Catequístico General. Y es que va a responder a uno de los decretos de ese Concilio Vaticano II. El decreto se va a llamar Christus Domini y es un decreto que es dirigido a los obispos como tal. Ese Christus Domini, vamos a leer un poco el numeral 44 de Christus Domini. Es un decreto que se dirige y que habla acerca del ministerio pastoral que tienen los obispos. ¿Qué dice? Mira lo que dice. Está hablando de los obispos. Y acuérdate que los obispos son como las cabezas de las diócesis. Por ejemplo, en nuestro caso, en la diócesis de Soacha, pues está Monseñor José Daniel Falla, ¿sí? Son tomados de entre los sacerdotes algunos que son llamados por la iglesia para ejercer esa función de los apóstoles, como directrices y como cabezas del pueblo santo de Dios. Pues a ellos que tienen esa misión, ese llamado de ejercer ese gobierno, se dirige este decreto como tal. Leamos un poquito algunos de los, el apartado 44 más exactamente. Mira lo que dice. Dispone además el Santo Concilio que se confeccionen directorios generales para el cuidado de las almas, para uso de los obispos y de los párrocos, ofreciéndoles métodos seguros para el más fácil y acertado cumplimiento de su carga pastoral. Esta intuición es muy bonita. Porque caramba, todos sabemos lo que toca hacer como iglesia, todos creemos en Cristo y sabemos que debemos evangelizar, pero a veces no sabemos cómo. Y la iglesia, que es universal y enorme, necesita directrices que ayuden, materiales que apoyen. Por eso se está pidiendo aquí el Papa Pablo VI que se diseñen unos directorios generales. Dirá también acá, hágase además un directorio especial sobre el cuidado pastoral de cada grupo de fieles, según la idiosincrasia de cada nación o región. Otro directorio sobre la instrucción catequética del pueblo cristiano, en que se trate de los principios y prácticas fundamentales de dicha instrucción y de la elaboración de los libros que a ella se destinen. En la composición de estos directorios, téngase también en cuenta las sugerencias que han hecho tanto las comisiones como los padres conciliares. Mira que el Vaticano ya prevé que se creen estos materiales para apoyo de los sacerdotes, del pueblo santo, de la pastoral de la iglesia. Y hay algo muy bonito que quiero resaltarte de esto. Mira la suavidad con la que no piensan imponer algo, sino que llaman la atención que en cada lugar hay una particularidad. Cada pueblo tiene una idiosincrasia propia, unas tradiciones, una cultura. Y el Papa está pidiendo aquí que lo que se cree tenga en cuenta también eso, esté acorde con la idiosincrasia de cada lugar. Yo quiero resaltarte esto.
porque a veces como catequistas o en nuestra labor catequética como iglesia se nos olvida eso, que no todos los niños son iguales, que incluso en nuestro país, siendo el mismo país, tenemos muchas culturas. La cultura se marca y se permea por el lugar donde se nace, por las tradiciones familiares, pero también incluso por el aspecto económico, influye también en el desarrollo de lo cultural. Y como ellos son los destinatarios de nuestra catequesis, un catequista siempre debería preguntarse a quién va dirigida mi catequesis. Puede ser que yo haya aprendido con el catecismo del padre Astete y me hacían repetir todo el tiempo y eran 2 horas lea que lea, puede ser. Pero tengo que preguntarme, ¿los niños de ahora aprenden de esa manera? ¿Qué es lo que más necesitan los niños de ahora o los jóvenes de ahora? ¿Cuáles son sus inquietudes, sus interrogantes? Porque de acuerdo con eso, ¿cuál es la cultura en la que se mueven? Que es distinta a la mía. Muchas veces yo como catequista estoy distante en generaciones de los que se me confían. Los niños de ahora son nativos digitales. Muchos de nosotros no lo fuimos. ¿De qué manera yo me voy a poner al día para responder y adaptar el mensaje de Cristo, que es uno, que no cambia, que no se negocia, a la forma tal que responda a la cultura de estos niños y estos jóvenes? Eso es algo para pensar y que me parece muy interesante de cómo los documentos siempre resaltan que se debe adaptar al contexto, a las necesidades de los fieles del lugar. Con este decreto, entonces, del Concilio Vaticano II, se promulga este directorio. ¿Qué respuesta a eso? Nos lo están pidiendo en el concilio, pues hagámoslo. Y sacamos como iglesia el directorio catequístico general. Recuerda, 1971 fue este primer directorio. Luego va a venir otro. No es un directorio, pero te lo estaba hablando ahorita adelantado. Viene el Catecismo de la Iglesia Católica. Muy conocido y famoso. Creo que más de uno lo ha oído o por lo menos quizás lo tenga en su casa. Ese catecismo de la Iglesia Católica sale a la luz, publicado por Juan Pablo II durante su pontificado, el 11 de octubre de 1992. Y sale con motivo de los 30 años del Concilio Vaticano II. Han pasado 30 años y se le da a la Iglesia este catecismo donde se contienen las principales verdades de nuestra fe. Mira lo que dice Juan Pablo II en la Constitución Fidei Depositum. Dice lo siguiente: este catecismo no está destinado a sustituir los catecismos locales. Está destinado a favorecer y ayudar la redacción de los nuevos catecismos de cada nación, teniendo en cuenta las diversas situaciones y culturas. Nuevamente, el Papa no impone el catecismo, dice, esto es para apoyarlos. Pero ustedes tienen una tarea y es hacer sus catecismos basados en este, que les va a ayudar muchísimo, pero teniendo en cuenta las situaciones y culturas de cada lugar. Mira que nuevamente está la preocupación por a quiénes vamos. Por eso un catequista nunca puede simplemente, ay, este libro está como chévere, listo, venga, les doy los temas. Uy, espérate. Ok, son los temas, no van a cambiar. Jesucristo es Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Pero las formas, ¿te preguntaste a quiénes va dirigido el mensaje? ¿Te preguntaste cómo es que aprenden los niños hoy, los jóvenes? ¿Cuáles son sus necesidades? El mensaje es el mismo, pero el catequista tiene que hacer un ejercicio de preguntarse a quién voy a llevar este mensaje y cómo lo que yo voy a enseñar va a responder a las necesidades del corazón de mis niños y de mis jóvenes. La importancia del contexto. Ese catecismo de la Iglesia Católica pues, es una pieza fundamental para cualquier catequista, para cualquiera de nosotros y para cualquiera que quiera aprender un poco más de su fe. Luego de esto, que ocurre en 1992, viene el segundo directorio general para la catequesis. Ese nos acompañó hasta hace poquito, hasta el 2019, principios del 2020, fue el que nos dirigió. Y este directorio general para la catequesis quiere responder a esa renovación de la catequesis. Sale a luz el 15 de agosto de 1997.
Han pasado muchas cosas. A partir de este documento vienen muchos desarrollos de la reflexión en torno a la catequesis. Se surgen nuevos estudios, hay una mayor comprensión de las exigencias pedagógicas y formativas de la catequesis. Se empiezan a preguntar la iglesia, caramba, ¿y cómo? Se publican estudios que responden a eso, de cómo debe ser el quehacer catequético. Se interpreta de una mejor manera el catecumenado, ese proceso de llevar a los adultos a la fe y de acompañarlos, y también las catequesis de los niños, de los jóvenes. Surgen nuevos itinerarios de catequesis, de acuerdo con la edad de los catechizandos. Es un despertar de la catequesis y un dinamizarse. A esa renovación va a responder el Directorio General para la Catequesis en su segunda edición, no sería edición, sino en su segunda versión, Y finalmente viene un tercero, que es este que acabamos de recibir el año pasado, el 23 de marzo de 2020. Este va a ir en el pontificado de nuestro Papa Francisco y va a mostrar esa dinámica de renovación de la Iglesia. Si hemos tenido 3 directorios generales, es porque no nos hemos quedado quietos. Es porque algo ha cambiado y la Iglesia ha visto la necesidad de responder a eso nuevo que va a aparecer. Este directorio general va a ir de la mano también de 2 acontecimientos o 2 documentos importantes. El primer acontecimiento es el sínodo sobre la nueva evangelización. Acuérdate, el Papa convoca a los obispos y en este caso el tema a tratar fue la nueva evangelización y la transmisión de la fe cristiana. De esa reflexión de los obispos en cabeza del Papa va a surgir también este directorio. Y otro documento fundamental que va a impregnar lo que es este directorio es la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, que también tuvimos la oportunidad de recibirla, la alegría del Evangelio. Entonces, esos 2 ítems o acontecimientos van a marcar el espíritu de este directorio, que va a ser el derrotero, va a marcar el derrotero de nuestro curso. Podríamos preguntarnos, y siento que ya te he dado la respuesta un poco en lo que he dicho, ¿para qué 3? ¿En qué se diferencia? Y lo primero que tenemos que decir es que, aunque son 3 distintos, hay cosas que tienen en común. Lo primero, las exigencias se mantienen, hay exigencias que se mantienen. Por ejemplo, la finalidad de la catequesis no cambia. Acompañar esa fe inicial, fortalecerla y llevar a un encuentro con Jesucristo. Las tareas de la catequesis no cambian, esas se mantienen. A lo largo de la historia su papel sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que cambia? Tenemos un nuevo contexto histórico. No es lo mismo hace 49 años que salió el primero a hoy. Y ni siquiera es lo mismo hace 49 años, hace 23 años a cuando salió el segundo. Entre el primero y segundo directorio general hay 26 años de diferencia. Más de 2 décadas. Y entre el segundo y el tercero, que es el que nos da el Papa Francisco, hay 23 años de diferencia. El mundo ha cambiado. Los avances tecnológicos hacen que los cambios sean mucho más acentuados, más rápidos, más vertiginosos. El que el mundo cambie hace que surjan nuevas problemáticas que la Iglesia está llamada a vivir y a responder a las exigencias que le plantean. Por ejemplo, el fenómeno de la cultura digital. Eso era algo que en el Concilio Vaticano no estaba. Ahora vivimos en otro momento donde la sociedad, con todo lo digital, ha cambiado valores, ha cambiado dinámicas de vida, 1000 cosas nuevas. Y eso hace que cambie también la cultura y hace que cambie el hombre, que es el destinatario de nuestra evangelización. Entonces, esos cambios mueven a que haya cosas diferentes en los directorios. Por otro lado, la globalización de la cultura. Ese es un fenómeno del que ustedes y yo no somos ajenos. Hace muchos años, cuando no existían estos medios de comunicación, vivíamos más aislados de lo que sucedía en el extranjero. Para que llegara un periódico con noticias demoraba uno mucho tiempo. Los productos de allá y las costumbres de allá estaban allá y nosotros estábamos aquí. Pero hoy en día todo fluye. Aquí puedes comer tacos mexicanos siendo en Colombia y de pronto un ajiaco por allá en México, qué sé yo, o arepas en Estados Unidos, allá está.
pero además los medios de comunicación, con todas las nuevas tecnologías, influyen más en nuestras opiniones. Las modas que se imponen son más de orden global y entonces empezamos a ver tendencias mundiales y no solo locales. Todo eso hace que haya una cierta homogeneización de la cultural, de muchos aspectos, y entraña desde luego un riesgo enorme, y es que lo propio, la identidad propia, desaparezca. Y es que lo autóctono también tiene unos valores muy hermosos que no pueden perderse en solo la masificación de la globalización como tal. Y en medio de eso hay que transmitir una fe. Y tenemos claro algo: el mundo digital cada vez más parece, si no se usa bien, que nos aísla, nos lleva a estar más separados, ¿sí? La tendencia, ¿cuál va a ser? Caramba, si yo puedo estar desde mi casa y puedo trabajar virtual, pues qué rico, trabajo virtual. Y eso es bueno, puede ser calidad de vida también para las familias, menos horas de trancón, etcétera, pero también puede llevarnos a irnos aislando del contacto con el otro, a vivir en nuestras propias burbujas. ¿Y por qué eso le preocupa a la fe y por qué tenemos que pensarlo? Porque es que nuestra fe se transmite por el encuentro interpersonal. Es decir, para nuestra fe es importante encontrarse con el otro. Porque con el otro es que vivo la caridad. Si yo no me encuentro contigo, ahí está mi Jesús. Aquí está la posibilidad en el encuentro con el otro de transmitir la fe de mi testimonio. Ahí vivo la caridad además. Y nuestra fe se alimenta en la esfera de lo comunitario. No puede haber un cristiano aislado. Esto es un tema muy vital. Mira, en la catequesis de confirmación este año, una joven me preguntaba: padre, ¿por qué tengo que ir a misa? Si aquí en casa hacemos lo mismo. Cuando ella decía aquí en casa hacemos lo mismo, se refería, pues aquí en casa mi mamá y yo oramos y hasta es más chévere. Entonces, ¿por qué tengo que ir a la misa? Es un comentario muy válido, pero mira lo interesante y lo que nos muestra de lo que puede ser una muestra de varios jóvenes. Ese sentido del encuentro no está claro. De la importancia de vivir la fe en comunidad no está claro. Y recuerda que para nosotros los cristianos eso es fundamental. El cristianismo surgió en pequeñas comunidades. Es en la comunidad de discípulos reunida donde se manifiesta Jesús resucitado. Es en la comunidad de los discípulos reunida donde viene la efusión del Espíritu Santo. El papel de la comunidad es central para la vivencia de nuestra fe. Esto te puede hacer vislumbrar cuáles son los retos que plantea un mundo con las tendencias que vamos viendo y los cambios vertiginosos que vamos teniendo. Y es una fe que se expresa mediante la oración litúrgica y se testimonia con la fuerza de la caridad. Esa fe que la catequesis acompaña se expresa en la liturgia, pero también debe mover al actuar. La fe no puede ir desconectada de la vida. La fe permea la vida, en nuestros apostolados, pero también en las obras que muestran la manera como vivimos. El reto está en superar la fragmentación y recuperar la unidad originaria de ser cristiano. Estamos en un mundo fragmentado, un mundo donde se privilegian algunas dimensiones del ser y otras se desconocen. Ya esa dimensión trascendental no es tan importante. Lo que importa es más el cuerpo. Un poco hedónicos somos hoy en día en la modernidad. Tener buen cuerpo, estar en forma, saludables, etc. El placer también está supremamente exacerbado, pero lo espiritual se fue. La moral también parece que solo rige ciertos ámbitos. Te la puedes guardar tú y guardarla, pero no hay problema. Yo puedo seguir siendo bueno, aunque en mi trabajo haga las cosas torcidas. Y se naturaliza y se normaliza. Todas estas fragmentaciones son un reto para la propuesta cristiana, porque la propuesta del cristiano es una unidad en torno a Dios y a su voluntad. Un reto enorme, grandísimo. Y ¿cómo miramos esto nosotros los cristianos? Lo miramos con esperanzas. Si ustedes miran Mateo 13:52, dice allí Jesús lo siguiente:
Mateo 13:52. Mira lo siguiente. ¿Comprenden todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. La labor que desempeñamos toma de lo viejo, por supuesto, de lo que traemos, que es valioso. Pero también debemos ser así como esos escribas de los que habla Jesús, que son capaces de tomar lo nuevo y uniendo ambas cosas, ayudar en la construcción del reino de Dios. Como lo hemos visto hasta aquí, todo esto de la catequesis para la iglesia ha sido una reflexión constante. La iglesia reflexiona siempre en torno a su misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? No es otra sino evangelizar. Ese fue un mandato que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda al resucitar cómo le dirá a sus discípulos antes de ascender al cielo: vayan a todo el mundo anunciando el evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato misionero de Jesús es claro. La razón de existir de la iglesia es evangelizar. En las décadas siguientes al Vaticano II, estamos hablando de los 70, los 80, los 90, la iglesia siempre tuvo ocasión de volver a reflexionar sobre eso que Cristo le está pidiendo, la evangelización, cómo hacerlo, cuáles métodos, etc. De hecho, el Concilio Vaticano nos invita a una nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su ardor, ¿sí? No cambia lo que anunciamos, pero las formas tienen que ser nuevas como tal. Pablo VI publica el Evangelio Nunciandi, y ese documento habla de ese actuar evangelizador en la iglesia, de su tarea. Él dice en el numeral 14 de ese documento la siguiente frase: la iglesia existe para evangelizar. La razón de ser de la iglesia no es otra sino continuar la misión de su fundador, Cristo. La iglesia existe para evangelizar. Y más adelante, muchos años después, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, mira lo que dice en el numeral 273. Yo soy una misión. Es una frase muy bonita. Analízala. Yo soy una misión. Dila ahí. Yo soy una misión. Tienen fuerza esas palabras y tienen mucha verdad. Porque ese yo soy una misión implica saber que la misión de la iglesia es mía. Porque yo soy iglesia. Tú eres iglesia. Por lo tanto, tú también y yo, los dos, debemos decir: yo soy una misión. Parece que lo pone en un plano personal supremamente bonito el Papa Francisco. Desde aquí, evangelización y catequesis no pueden ir separadas, están más que unidas. Y el querigma y el que suscita la fe va muy de la mano con la maduración de la fe, no pueden ir sueltos. Empezamos a hablar un poquito. Yo quisiera que escucháramos un poquito al Papa Francisco. Sus palabras son sencillas y muy acertadas siempre, me parece a mí. Escuchemos un poquito lo que dice el Papa Francisco en esa Evangelii Gaudium, numerales 164 al 165. Mira lo que dice. Hemos redescubierto que también en la catequesis tiene un rol fundamental el primer anuncio o querigma, que debe ocupar el centro de la actividad evangelizadora y de todo intento de renovación eclesial. Yo espero que no estemos hablando, que no estén muy cansaditos. Ya vamos a acabar, no se me cansen mucho. Si está siendo claro, si de pronto hay preguntas, yo trataremos de estar pendientes para responderlos con Jonathan, que siempre también me ayuda por ahí. Pero si alguna duda surge, etcétera, no duden en hacérmelo saber, en escribirlo allí en los comentarios. Quisiera detenerme un poquito para hablarles acerca de esto del querigma. El querigma es el primer anuncio, pero para poder entender esta importancia fundamental de la que nos está hablando el Papa, yo quisiera recordarles a los que ya las conocen y dárselas a conocer a los que no, las etapas del proceso de evangelización. Evangelizar es un proceso, es un camino, tiene varias etapas. Y a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha sido consciente de cuáles son esas etapas en el proceso evangelizador.
particularmente tres. Las puedes ver ahí en la pantalla. La primera etapa es la acción misionera. ¿A quién se dirige esa primera etapa? Se dirige a los que no creen, pero también a aquellos que, habiendo creído por circunstancias, se han alejado de la fe. Todos esos bautizados sociológicos que tenemos, que los bautizaron, pero ya no están, católicos no practicantes, que llamamos, ¿sí? Por ahí, acuérdense de eso. Todos esos bautizados sociológicos, hacia ellos se dirige esta primera etapa del proceso evangelizador, la acción misionera, pero también a todos los que no creen. Esa acción que busca suscitar la adhesión a Cristo, la conversión a Cristo. Es decir, anunciar a Cristo de tal manera con esa misión que suscite en el corazón del no creyente, del que está alejado, el deseo de convertirse, de volverse a Él. Es el objetivo de esta etapa. ¿Para ello qué se usa? Se usa el testimonio de vida del evangelizador. Nosotros no comunicamos un concepto. Un catequista no puede comunicar solo una cartilla de catequesis. Un catequista comunica su experiencia de Dios. Es que yo tengo algo que testimoniar, porque el Dios que me llamó a servirle en la catequesis llegó a mi vida. Ese testimonio que cada uno tiene es fundamental en el quehacer de la catequesis, que ya retomaremos más adelante. Y particularmente en esta acción misionera, ese testimonio juega un papel muy importante. A su vez está el primer anuncio. Ese primer anuncio hay muchas presentaciones, pero los temas básicos casi siempre son el que hay un Dios que ama, y ese amor de Dios a veces es respondido con pecado, y el pecado es parte de nuestra vida y nuestra realidad. Y a pesar de nuestro pecado, Dios no se resigna y Dios envía a su Hijo como la mayor prueba de amor para salvarnos cuando no lo merecíamos, mostrándonos que somos amados y que Él muere y resucita por nosotros. Y con su resurrección nos abre nueva vida y nos envía el Espíritu Santo. Y esa nueva vida puede ser nuestra si lo recibimos y lo aceptamos como Salvador. A grosso modo, son por lo general los contenidos que tiene el Querigma. Ya les digo en diferentes formas de presentarlo, pero ese es un elemento fundamental de esta primera etapa, la acción misionera. Listo, anunciamos, suscitamos la fe con el anuncio en los que no creen, en los que están alejados. ¿Qué sigue? Segunda etapa del proceso evangelizador, la acción catequizadora. Y esa acción catequizadora que hace referencia es la acción eclesial que trata de conducir a la confesión de la fe. En otras palabras, esa fe que suscitó el anuncio del carisma, el testimonio, la acción misionera, la va a acompañar esta etapa para que crezca, para que se vuelva sólida. ¿A quiénes va dirigida? A los que dijeron al escuchar ese anuncio, caramba, a mí me interesa ese rollo de Jesús. Yo quiero saber más de eso. Yo quiero acercarme. Hacia ellos va esta segunda acción del proceso de evangelización. ¿Qué medios utiliza? Todos los que sean necesarios para poder acompañar en la fe a ese que está inquietado por Cristo y quiere adherirse fundamentalmente a Él. Y finalmente, una tercera acción de ese proceso de evangelización es la acción pastoral. ¿Cuál es su naturaleza? Pues la acción pastoral hace referencia a todas las acciones de la comunidad cristiana con sus fieles para alimentar su fe, fortalecer su comunión eclesial, animar su participación en la evangelización, etc. Es decir, el que ha sido tocado por ese primer anuncio, que ha sido acompañado con esa catequesis para que crezca, ahora ejerce una acción pastoral en la iglesia y contribuye a que todo el cuerpo crezca y se mantenga unido. ¿A quiénes se dirige esa acción? A todos los miembros que ya han sido iniciados en la fe. Ahí está el ministerio de la palabra, la celebración litúrgica, etc. Son, a grosso modo, las tres etapas que concibe el proceso de evangelización. Mira que el querigma está en la primera. Esta comprensión nos ha acompañado muchos años y todavía está vigente. Pero el Papa va a hacer notar algo. Mira lo que dice el Papa. Cuando a este primer anuncio se le llama primero, eso no significa que está al comienzo y después se olvida o se reemplaza por otros contenidos que lo superan. Es el primero en un sentido cualitativo, porque es el anuncio principal, ese que siempre hay que volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anunciar de una forma o de otra a lo largo de la catequesis.
en todas sus etapas y momentos. Lo que está diciendo aquí el Papa es muy interesante, porque mira que está diciendo, caramba, si bien eso está al principio, el querigma no es que, yo ya le di el querigma, entonces ya se olvidó. No, si el querigma es el anuncio de ese amor de Dios, el denunciar esa realidad de pecado, el anunciar que Jesucristo salva, eso no lo podemos quitar. No es el primero porque es una etapa que se supera. No, el querigma tiene que estar siempre, siempre. En nuestro quehacer de catequistas todo el tiempo hemos de recibir el querigma en nuestras formaciones, en nuestra vida de fe, pero también hemos de darlo continuamente. Estamos anunciando. Es un eje que articula. Es lo que nos está diciendo ahí el Papa Francisco. También dice esto. No hay que pensar que en la catequesis el querigma es abandonado en pos de una formación supuestamente más sólida. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más denso y más sabio que este anuncio. Toda formación cristiana es ante todo la profundización del querigma que se va haciendo carne cada vez más y mejor, que nunca deja de iluminar la tarea catequística y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolla en la catequesis. Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón humano. Entonces mira cómo él nos está mostrando que el querigma no es algo que se supera en la primera etapa del proceso de evangelización, sino que nuestra catequesis debe ser también querigmática. Una catequesis querigmática. Si la finalidad de la catequesis es el encuentro vivo con el Señor que transforma la vida, entonces tenemos que anunciar a Jesucristo, su amor, su salvación. Tiene que estar ahí. Es el encuentro con una persona y el querigma es el anuncio de una persona, del amor inmenso que Dios ha tenido en Jesucristo nuestro Salvador. Por tanto, toda catequesis con niños, con jóvenes, con adultos, debe ser una catequesis querigmática. Además, hay un tejido existencial que involucra las distintas categorías de personas en sus ambientes vitales. Cómo tocar la existencia de esas personas. Ese tejido que construyen las relaciones de las personas, sus significados, sus simbologías en el diario vivir, nos concierne y nos atañe. Porque es en ese tejido existencial de relaciones, de significados, donde nosotros tenemos que anunciar ese querigma como tal. Es importante aquí la formación de los catequistas. Es necesario, dirá el Papa en este documento, que es necesario recuperar el ministerio del catequista en la comunidad cristiana. Desde todo lo que les he dicho, creo que salta a la vista cuán importante es el ser y el quehacer de un catequista. Y sobre todo su carácter de vocación. Es Dios quien llama. Es Dios quien dice, caramba, tú que has sentido en tu vida lo que yo soy para ti, que me has descubierto como tu Dios, ayúdame a que otros también puedan encontrarme. Es llamada, es vocación. Y además, este anuncio querigmático es la mejor manera de ayudar a la inculturación de la fe. Una catequesis querigmática. ¿Por qué? Hay nuevas culturas, nuevos lenguajes, nuevas metodologías que deben ser usadas por nosotros, que debemos conocer y aplicar. Cuando somos capaces de tocar la vida de una persona, incidimos en su entorno, en su manera de ver el mundo y de transformarlo también. El ser humano también produce cultura. Y si ese ser humano ha sido evangelizado, ha sido tocado en el corazón y acompañado, es posible que la cultura se ilumine con las semillas del evangelio. Definitivamente sí. Ahí está la pluralidad de la que habla el documento como una riqueza de la iglesia. Diferentes escenarios, un mismo anuncio, un mismo Dios capaz de tocar el corazón de todos sus hijos y que hacen que esta iglesia sea diversa y que eso sea una gran riqueza como tal. Hablará el Papa Francisco también de un programa de vida, la santidad. Y esto qué bonito que esté en nuestras catequesis. Hay que proponer a los niños, a los padres, a los jóvenes, ser santos. Tiene que ser ese el horizonte de una catequesis. El encuentro con Jesús, pero la llamada a la santidad tiene que estar ahí. Francisco la concibe de una manera muy bella. Mira lo que dice. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo del fiel de Dios. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo,
en esta constancia para seguir adelante día a día. Veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. Todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada o consagrada? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. Esta santidad que toca la vida, que está ahí en la puerta de al lado, con esa imagen tan bonita que usa el Papa, un catequista tiene que ser capaz de proponerla y de vivirla. Y de vivirla. Eso tiene que ser parte de nuestro horizonte catequético como tal. Lo que hemos hablado ya del mandato de Jesucristo, ya voy a pasar esta bola de pájaro porque se me acabó el tiempo, pero en eso se basa la evangelización de la iglesia. Allí está la cita bíblica del texto que les comentaba, donde Jesús hace ese envío de ir y bautizar a todos en el nombre del Padre, anunciándoles el Evangelio, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. La catequesis, como se los decía, cumple un papel muy importante en ese proceso de evangelización. Es la que fortalece la fe que se suscita y es la garantía de que el discípulo va a tener un estilo de vida acorde con el ser cristiano. Es además la que relaciona la liturgia y la caridad. Si el cristiano no se forma, no hay fe que celebrar. Si no hay esa formación, no va a haber un compromiso con el apostolado y con la vivencia del amor. Entonces, el papel de la catequesis es supremamente importante. Su finalidad, ya la hablamos, es que el creyente que ha sentido esa llamada a la fe se pueda encontrar con Cristo, ¿sí? Un encuentro, una unión íntima con Él. Ese debe ser el objetivo de todo lo que hacemos como catequistas. Eso implica acompañamiento, implica que el catequista tenga una experiencia de fe que comunicar e implica que también nos centremos en la experiencia de fe que la persona debe dar, de ese que se nos confía. También implica la inculturación de la fe y eso es acompañar la maduración de una mentalidad de fe con una dinámica de transformación que en definitiva es una acción espiritual. Ciertamente en la cultura hay luces y sombras. Todos tenemos una cultura en la cual nos movemos y nos permea. Allí hay signos del Evangelio y hay otros brotes de oscuridad que no son compatibles con los valores del Evangelio. El catequista acompaña esa fe para que pueda discernir y hacer las transformaciones que necesite hacer en su vida para vivir los valores que propone el Evangelio como tal. Quisiera mencionarles, ya para terminar, algunas de las perspectivas que constituyen el marco de este nuevo directorio general para la catequesis. Mencionémoslas brevemente. La primera perspectiva es una plena confianza en el Espíritu Santo. Eso es algo que nos llena de esperanza. Evangelizar hoy en día no es fácil. Ser catequista no es sencillo. Ser catequista de confirmación es difícil. Ser catequista de niños también cuesta. Pero tenemos una esperanza. ¿El mundo ha cambiado? Sí. Parece que hay muchos más intereses menos el de la fe, sí. ¿Que son apáticos? Sí. Pero hay una esperanza muy bonita. El Espíritu Santo actúa en su iglesia. No nos va a abandonar. Él va a estar haciendo su labor. Si nos disponemos como instrumentos, el Espíritu Santo obra. Está presente y actuante en esa iglesia, en el mundo, en el corazón de las personas. Nosotros hacemos lo posible y Él hará lo imposible. Esa es una directriz clara que tiene el directorio, el nuevo directorio. Segundo, el acto de fe nace del amor que desea conocer cada vez más al Señor Jesús vivo en la iglesia. Y esto es importante. Si nace del amor, el amor implica el encuentro y el conocer al amado. Nadie ama lo que no conoce. Entonces mira cómo va a ser de vital ese suscitar encuentros con Jesús para que el amor fluya hacia la persona de Jesús y la fe aumente entonces. La iglesia, ministerio de comunión, guiada por el Espíritu Santo, genera una vida nueva. Nos está recordando una verdad de fe. Nuestra iglesia es madre y sus hijos nacen en el bautismo.
Y ese bautismo es el morir con Cristo para renacer con Él a una nueva vida. Y gracias al bautismo nos insertamos en una comunidad de creyentes. La comunidad cristiana es entonces el lugar donde nacen esos hijos y donde se madura la fe cristiana. Cuarta perspectiva que tiene clara este documento. El proceso de la evangelización, junto con el de la catequesis, constituyen una acción espiritual. Son guiadas por el Espíritu y las dos van íntimamente ligadas. El catequista es, por lo tanto, un verdadero evangelizador con espíritu y es un fiel colaborador de los pastores. Quinta, el papel fundamental de los bautizados. Eso lo tiene claro la Iglesia y lo tiene claro este documento. Los bautizados no son simplemente ahí que reciben y que el cura haga, que los obispos hagan, no. El bautizado, todo bautizado, no solo los de un ministerio ordenado, no solo los consagrados a la vida religiosa, todo bautizado tiene un rol protagónico en esto. Tiene una dignidad de hijo amado de Dios, esa es la que tenemos todos y la más importante de todas las que podamos tener en este mundo y en la Iglesia. Y somos sujetos activos de esta propuesta catequética. Todos tenemos algo que hacer. No somos simples convidados, entes, no, estamos llamados a algo, a ser definitivamente discípulos y misioneros. Yo soy misión, acuérdate de lo que decía Francisco. Y vivir el ministerio de la fe en términos de relación con el Señor tiene implicaciones para el anuncio del Evangelio. No pueden ir separadas la fe y la vida. Vivimos esa dicotomía hace muchos años. La fe va por un lado y la vida por otro. Los cristianos rezando pero haciendo otras vainas. Y la fe la escuchamos todos los domingos, una homilía, pero no toca la vida, no cambiamos. Que la fe vaya por un lado y la vida por otro tiene que terminarse. Necesitamos que la fe toque la vida y la transforme. Otra de las directrices de este documento como tal. Y finalmente, se tienen muy en cuenta los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos son todos esos acontecimientos del mundo de hoy en los cuales hay una llamada de Dios. Nos está mostrando que hay algo por hacer y también nos llena de esperanza sabiendo que Dios está actuando ahí. La centralidad del creyente y su experiencia de vida. El papel relevante de las relaciones personales y los afectos. En este mundo es muy importante eso, si te das cuenta. La afectividad empieza a ser mucho más importante, el mundo mucho más sensible. Ahí hay algo donde podemos anunciar y hablar de aquel que es el amor de los amores. La búsqueda de sentido de lo verdadero. Nuestros jóvenes hoy critican muchas cosas y eso sí es cierto, y por qué, y vengan y cuestionan. Esa búsqueda de la verdad es la oportunidad para presentar a aquel que es la verdad, Jesucristo resucitado. Él es la verdad, lo dijo él, ahí hay una oportunidad bonita. El redescubrimiento de aquello que es bello y eleva el espíritu. Es un mundo que, si bien tiene esa tendencia a caer en el hedonismo, también busca la belleza y lo espiritual. Florecen corrientes de gente que quiere meditar, hacer yoga, mil cosas. Están buscando lo trascendental, valoran la belleza. Y ahí tenemos algo que anunciar nosotros y que mostrar. Son movimientos, entonces, estos signos de la cultura contemporánea que se convierten en posibilidades para nosotros como evangelizadores de encuentro y de anuncio de la novedad de la fe en Jesucristo. Solo quisiera nombrarles brevemente los temas que vamos a tratar en este curso para que ustedes los conozcan y si tienen otro me lo puedan hacer saber. Vamos a hablar de la catequesis en esa misión de la evangelización de la Iglesia. La Iglesia existe para evangelizar, lo dijimos hoy. Vamos a ver en detalle cómo es que la catequesis contribuye a ese proceso. Vamos también a hablar un poco de la revelación y su transmisión. El catequista enseña una fe que está contenida en la Sagrada Escritura y la tradición, dos fuentes de la revelación. Nos vamos a meter un poco a eso. Vamos a recordar algo de qué es eso de la revelación y cómo se transmite. Vamos a hablar también de la identidad de la catequesis, qué es lo propio, cuál es su naturaleza, sus tareas, sus fuentes. Vamos a hablar también del catequista, cuál es la identidad del catequista, cuál es su vocación. Hablaremos también de la formación de los catequistas, que es muy importante tener en cuenta en estos procesos formativos. Hablaremos del proceso de catequesis como tal. Vamos a hablar también del catecismo de la Iglesia Católica, tenemos que tocarlo, es como materia prima para nuestra labor. También hablaremos de la metodología de la catequesis. Seguramente surgirán muchas dudas. Hablaremos de la catequesis en la vida de las personas, los diferentes ámbitos en los cuales tenemos que ejercer nuestro ministerio. También hablaremos de los escenarios culturales contemporáneos. Hoy hay muchos nuevos aerópagos, donde contextos distintos que tenemos que prestar atención y tenemos que llegar con nuestra misión. Hablaremos de eso.
y desde luego quiero dejar abierto por si uno de ustedes tiene alguna inquietud, alguna cosa que quisiéramos que tratáramos adicional, escríbanla ahí en el chat, porque quiero tomar nota hoy y poder incluir que este espacio les permita crecer también en todas esas cosas. Ya hablé mucho, perdónenme, siempre me pasa, pero espero no estén muy cansaditos, perdónenme de verdad. Quisiera escucharlos un poco el eco, si al menos uno o dos me cuentan, bueno, este es nuestro panorama, fue nuestra sesión introductoria, cómo se sienten, sobrepasados, demasiada vaina, ¿cómo están? ¿Quién se anima a contarme? Que diga yo. Ok, Nubia Esperanza ya me pone un tema acá, que es didáctica y pedagogía. Perfecto, lo tendremos en cuenta en la metodología y ahí vamos a hacer especial énfasis en eso que me estás comentando. Ah, sí, hay una traducción que dice Reino de los cielos es parecido a un padre de familia. Esta traducción habla de un escriba, pero también se parece a un padre de familia, depende de la traducción. Muy bien, Nubia, por estar atenta a esa observación. Nubia Esperanza dice también psicología un poco, por supuesto. En uno de los apartes, creo que lo leí muy de carrera, pero habla de la pedagogía y de la psicología. Ya en el año 71 se invitaba a que los catequistas tuvieran en cuenta lo que dice la psicología y la pedagogía. Por supuesto, es cómo nos apoyamos en otras ciencias y cómo, sin ser psicólogos ni docentes todos, podemos usar esos recursos para hacer mejor nuestra labor. Entonces, por supuesto que sí, Nubia, también lo tendremos muy presente. ¿Dani se va a animar a hablar? ¿Quién dijo yo a través del chat? Y le doy la palabra. ¿Cómo están? ¿Sin palabras? ¿Aburridos? ¿Se durmieron? ¿Qué pasó? Te escucho. Buenas noches, padre. Bueno, no, eso está, para mí está impresionante, súper importante porque es como que el concepto de que, bueno, la catequesis, algo muy por encima, lo que decía el padre, bueno, algo que se enseña, pero a profundidad. Entender y conocer la catequesis es muy importante porque yo creo que la mayoría de cristianos vemos la catequesis como que, bueno, vamos a aprender, en mi caso, en mi catequesis, bueno, vamos a aprender las oraciones, vamos a aprender, bueno, todo lo esencial que debe saber un cristiano, pero a profundidad ver esto como tan importante desde lo más profundo, pues la verdad me dejó como muy, como que querer saber más para poder llegar, bueno, a esas almas desde lo más profundo, más que enseñar lo esencial, hay muchísimo más, entonces pues la verdad no, a mí no me aburrió, me pareció muy interesante y es como querer buscar y buscar más. Muchas gracias, Heidi. Bueno, esperamos que poco a poco podamos hacer camino juntos y completar ese panorama, porque miren, a veces nos quedamos en la catequesis haciendo lo que nos toca, pero no somos conscientes de que estamos siendo parte de una iglesia que está actuando, de que estamos teniendo en nuestras manos el encuentro con Cristo. Si nuestro actuar catequético no es efectivo, si no estamos orando por nuestros niños, si no preparamos adecuadamente las catequesis, si no damos en más, si no nos esforzamos en conocerlos para ver cómo podemos presentar ese mensaje, probablemente sea la única oportunidad que un niño va a tener de que su fe, la fe nazca en ese corazón. Si el catequista no se esfuerza en conocer a su familia, ni siquiera saber, oye, ¿cuántos niños son? ¿Dónde vive este chiquito? Que está su papá, no está su papá, que hay violencia en su hogar. Esos son los contactos que deberíamos tener para tocar la realidad de ese niño. Entonces, a mí me parece muy importante esto de ver el contexto y de ser conscientes de la responsabilidad tan enorme que coloca en nuestras manos la iglesia cuando nos confía un niño o un grupo de niños. Es una responsabilidad enorme. Entonces, gracias, Heidi, por estar aquí. Qué bonito y me alegra mucho verte aquí. Por aquí dice Lady Jonas Alboa, padre, cada vez sigo más motivada con este proceso, muy feliz con lo que vamos a abordar en estas sesiones. En otros temas sería interesante sumar preguntas de fe, en especial aquellas que hemos tenido en este proceso de catequesis con los chicos. Bueno, chévere, sí, me parece chévere. Los niños también en sus catequesis les manifiestan inquietudes. Podemos sacar un espacio donde veamos esas inquietudes y las compartamos para que ustedes también tengan herramientas y una mejor respuesta frente a los muchachos. Sandy Barahona dice, padre, la espiritualidad del catequista. Esa va a ser bien importante, por supuesto que también ahorita tomo nota y la vamos a tener muy presente como un tema, Sandy. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar o terminamos? Yo, padre.
Glorita, te escuchamos. Buenas noches. Padre, pues de verdad que muy contenta con toda esta exposición que usted nos ha hecho. Yo pienso que en estas épocas, en este mundo contemporáneo, el ser catequista es un verdadero reto, porque nos estamos enfrentando a unos desafíos para los cuales ninguno estamos preparados. Entonces, sí es muy importante todo esto que usted nos está exponiendo, porque realmente son herramientas que nos van a ayudar, primero que todo a nosotros, alimentar, hacer crecer nuestra fe, a capacitarnos, si se puede decir así, como catequistas, cómo debe ser nuestra labor, actualizarnos, creo que es más bien, ¿cierto? Y ponernos a tono con todas estas circunstancias de este mundo contemporáneo, de esta época actual, porque los niños y los chicos así nos lo exigen de alguna manera con su actuar, con su hablar, con su expresar, ¿cierto? Em, no es ajeno a la realidad darnos cuenta que la fe en los niños, en los jóvenes, no es una fe cimentada, bueno, ni siquiera a veces en nosotros los catequistas, ¿cierto? No es una fe muy consistente, muy sólida, de ahí que nos podemos encontrar con que los sacramentos, llámese bautismo, llámese comunión, llámese confirmación, se están asumiendo más desde un rol social que desde un verdadero acercamiento a la fe, como por sostener la fe, como por, sí, sino más bien como por algo social. Entonces, sí es muy interesante conocer todas estas herramientas para saber cómo llegar más a profundidad, no solamente a los niños, a los jóvenes, sino a las familias en concreto, porque a veces yo siento desde mi experiencia como catequista que nosotros catequizamos, pero el entorno familiar del chico, el entorno familiar del joven, no es una fe sólida, no es una fe consistente y por lo tanto la labor del catequista se queda como a medias. Entonces reitero, padre, muchas gracias y pues importante todo lo que usted nos ha enseñado. Glorita, muchas gracias y qué bonito escucharte porque veo que eres una persona que se ha apropiado de esto, que es capaz de ver con visión crítica lo que está pasando, la ausencia de esa familia, también los procesos de iniciación. Ese es un problema fuerte que tenemos y deberá ser un tema que también trataremos aquí, porque antes la familia iniciaba en la fe. La familia era el lugar donde uno aprendía las oraciones, que había un Dios, los papás hacían muy juiciosos la tarea, hasta se oraba juntos. Ahora la familia no inicia en la fe. Y nos toca a nosotros con un encuentro cada 8 días tratar de hacer algo y muchos catequistas con 30 niños donde ni siquiera pueden hacer un proceso de acompañamiento personalizado. Entonces todo eso nos lleva a replantear, a pensar, pero muchas gracias Lorita por estar aquí y qué gusto oírte con esa apropiación sobre todo de tu labor y lo que nos dices, muy acertado todo. Muchas gracias. Bueno, Ok, gracias, padre. a ti Glorita, a ti Glorita. Cerraste tu micrófono. Oh, por Dios, perdón. Que digo que aquí veo levantado la mano de Sandy Barahona, de Oscar Bello y Janet Socorro León. ¿Alguno de ellos quiere decir algo? Hola, padre, contando. Hola Sandy, te escucho. No, me parece muy interesante el curso. ¿Qué le dijera yo? Está muy concretico. Yo creo que es muy importante que nosotros los catequistas nos demos cuenta que uno es una vocación. Nosotros somos, la vocación del catequista es fundamental. Lo que nos mueve es esa vocación, el amor a Jesucristo, el querer enseñar de lo poquito que tenemos o de lo mucho que tenemos. Cada día aprendemos un poquito más, ¿no? De esa responsabilidad de educar, de enseñar, no solo a los niños afuera o a los jóvenes afuera o a los adultos afuera, sino también en nuestra familia, que es un poco más complejo, ¿no? Pero que también es unidito a la oración. Uno de los grandes problemas que tenemos la mayoría de los catequistas que a veces nos centramos en hacer, pero a veces nuestra vida de oración, nuestra vida espiritual no está como tan bien fundamentada. Y eso es fundamental porque la oración es la que mueve toda la iglesia, toda la oración
en general es el soporte de la iglesia. Y nosotros como catequistas, obviamente, pues debemos fortalecernos cada día, que no vamos a hacer unos duchos ni nada, pero aprender a conocer, aprender a entregar, aprender a dar para nosotros mismos, pero también para la familia, porque nadie da de lo que no tiene. Entonces, mi percepción es muy interesante, me llama mucho la atención el curso, aunque yo sé que hay algunas cositas que sé, pero digamos, todos los días aprendemos alguito. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, Andy, también a ti por estar aquí. Y lo que tú dices es cierto, lo decíamos hace rato, el catequista no es un profesor, el catequista es un creyente que tiene una experiencia de Dios con la cual quiere compartir al niño, al joven, al adulto, para suscitar en él también una adhesión a Cristo, un encuentro con Él. Entonces, es cierto, un catequista no puede dar si no está en su fe fortalecido, si no se ha encontrado con Cristo. Y la oración juega ahí un papel muy importante. Bueno, se nos acaba el tiempo. Por aquí pregunta Lady que si en la parroquia podemos conseguir el directorio. No lo tengo a la venta, pero lo tengo en PDF. Si quieres te lo puedo enviar en PDF, el nuevo, y también tengo el anterior. Ambos son muy buenos y tienen temas muy interesantes. Entonces yo te lo envío por PDF si te parece mientras. Y si alguien más lo quiere, igual. Y bueno, Nubia, sí es cierto, los papás vamos a seguirlo trabajando. Y que quieren mucho a Sandy y que saludes, dice por ahí Nubia. Y bueno, vamos a terminar juntos. Perdónenme que no les dé la palabra a los demás por tiempito, perdónenme. Luego ya nos seguiremos escuchando. Javier Calvo, ¿está diciendo algo? Sí, padre, yo le iba a contar mi experiencia como catequista, que yo nunca he tenido preparación y cogí un grupo de niños, 24 niños, y a ellos les estaban, le estaban haciendo catequesis para la primera comunión. Y llegué y eran unos niños que no, como que no les interesaban los temas, como aislados, como si no les motivaran a hacer oración. Entonces, yo para motivarlos, pues empecé preguntándole, bueno, ¿usted por qué quiere hacer la primera comunión? Yo porque mi papá me dijo. Usted, porque a mí me obligan, como si fuera algo que tenga que hacer a la fuerza. Y así, entonces seguí con la cartilla como se la llevaban y no veía interés. Entonces empecé a utilizar medios como películas religiosas y descargué El Gran Milagro, la vida de algunos santos y los puse a ver esas películas. Y mira que los niños se motivaron y ya después le preguntaron, ¿por qué quieren hacerlo? No, porque nos gusta, porque nos anima, porque aprendemos cosas diferentes, porque no es monótono. O sea, les cambié como el esquema y ya después sí continué ya como llevaban el esquema en la cartilla. Pues Javier, muchas gracias por eso que nos compartes. Ciertamente creo que eso lo hemos vivido todos, que los niños llegan, mi mamá me escribió, mi abuelita me puso, algunos no quieren, pero qué bonito ver que su merced pudo darle la vuelta a eso, y de eso se trata. Llegarán obligados, llegarán no porque ellos quieren, sino porque los trajeron, los pusieron, no importa, sobre eso trabajamos. Tenemos es que aprovechar que los tenemos ahí y cómo le damos la vuelta. Su merced lo logró a través de esas películas, de esa manera creativa que buscó para enseñarles en la fe. Lo felicito por eso. No pierda ese deseo de no rendirse, de comunicar esa fe y de acoger al niño y sobre todo el amor. Yo creo que el amor que se vive, un catequista que sonríe, que trata bien, que pregunta, oye, ¿cómo estás?, que acompaña, eso también habla. Y eso hace que la experiencia sea inolvidable, es el primer encuentro. Entonces no pierda nunca eso. Y es cierto, bueno, hablaremos un poco más de toda esa fenomenología, vamos a buscar espacios, algún foro también para que ustedes compartan experiencias, ya lo iremos pensando en esto que comienza. Quisiera que termináramos juntos haciendo esta oración de San Ignacio de Loyola, que la digamos juntos ahí. Es una oración de entrega a Dios, de entrega de todo lo que somos. Hagámosla juntos a una sola voz allí donde estás en casa. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad.
mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Que el Señor nos encuentre así, nos encuentre dispuestos para Él. Somos suyos, que nos lleve donde quiera, que haga su obra y mientras nosotros a prepararnos bien para responder con altura. A todos muchas gracias por este tiempo. Los espero en 8 días. Empezar es sencillo. Hoy damos gracias a Dios por la presencia de todos ustedes. Ahora nos toca mantenernos. En 8 días y cada jueves nos vamos a encontrar a las 7:30 de la noche. Hoy no les quito más tiempo. Muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Jonathan, como siempre, gracias por estar ahí desde el máster. Muchas gracias. Y a todos, gracias y bendiciones. Una feliz noche para todos. Muchas gracias.